Número 10. La batería inmortal. El profesor de física de la Universidad de Oxford, Robert Walker, adquirió un dispositivo muy interesante en el siglo XIX. Walker de alguna manera consiguió una batería, un dispositivo simple que se usa para empujar una bola de metal colgante de un lado a otro entre un par de campanas pequeñas. Más de 175 años después, la campana eléctrica de Oxford sigue sonando. Sonó más de 10.000 millones de veces y la batería no muestra signos de desaceleración en corto plazo. Ahora se la conoce como la batería más duradera del mundo, una fuente de energía inmortal. Lo que la hace tan fascinante es que esta pieza de tecnología es un completo misterio para los expertos. Nadie sabe cómo ha funcionado durante tanto tiempo o cuánto tiempo seguirá funcionando. Para averiguarlo, los expertos tendrán que abrirla y nadie quiere ser el que arruine la batería histórica. Lo que los científicos saben es que la batería parece estar hecha de discos alternos de plata, zinc, azufre y algunos otros materiales misteriosos. Cuando se juntan, todos los materiales generan corrientes bajas de electricidad. La corriente es tan baja que apenas se puede escuchar el timbre. Es solo una especie de vibración delicada entre dos campanas. Es uno de los experimentos científicos más antiguos del mundo e incluso hoy en día nadie ha podido replicarlo. Número 9. Cartas de navegación antiguas. En Micronesia, en las Islas Marshall, constan de 34 atolones de coral. En total, son más de 1.000 islas pequeñas e islotes repartidos por una enorme área de cientos de kilómetros de océano. Para mantener adecuadamente los vínculos entre todas estas pequeñas islas y las pequeñas comunidades que viven en ellas, los antiguos isleños construyeron canoas marineras. Estos barcos eran bastante simples y permitían a los isleños que viajaran de un lugar a otro, pero encontrar un camino de una isla a otra resultó ser un poco difícil, así que a los isleños se les ocurrió una tecnología fascinante. Idearon cartas especializadas que podían rastrear las ubicaciones de las islas junto con los patrones de las olas. Ahora, estos mapas de islas no eran mapas dibujados en papel. Los isleños obviamente no tenían las herramientas y la tecnología avanzada que tenemos hoy. En cambio, hicieron sus mapas con palos de madera. Armaron una especie de caja rectangular con palos delgados, con otros palos dentro de la caja corriendo en horizontal, vertical y diagonalmente. Incluso hay algunos palos curvos para representar el oleaje. Luego los isleños usaron pequeñas conchas adheridas a los palos para representar las posiciones físicas de las islas. El mapa más grande se conocía como Rebel Lip y mostraba una gran parte de las Islas Marshall. Para capacitar a la gente de mar, tenían una carta llamada Matang, que fue diseñada especialmente para capacitar a los navegantes. Aún más interesante es que no se llevaron simplemente estos mapas con ellos, sino que tenían que memorizarlos. Sin embargo, estos mapas rudimentarios permitieron a los isleños recorrer su pequeña parte del mundo con total facilidad. Número 8. Vidrio romano irrompible. Quizás uno de los inventos perdidos más famosos del mundo antiguo es el vidrio romano irrompible, también conocido como vidrio flexible romano. Es un invento que se ha perdido en el tiempo y su existencia no está técnicamente confirmada, pero hay muchos relatos históricos que hablan de este impresionante material, por lo que muchos historiadores creen que realmente existió. Este vidrio flexible e irrompible podía caerse o arrojarse y podía resistir daños graves sin romperse en 1.000.000 de pedazos. El elemento de flexibilidad en el vidrio es algo que ni siquiera la tecnología moderna ha podido descifrar. El invento más cercano de la ciencia moderna es el vidrio templado, que ahora vemos en teléfonos y todo tipo de equipos de protección, pero lamentablemente nadie sabe quién inventó esta espectacular tecnología. Eso es porque el inventor no vivió lo suficiente para compartirlo con nadie, además del emperador romano Tiberio César. La leyenda dice que el inventor quería compartir su invento secreto con el emperador, por lo que le trajo un cuenco de vidrio que no se podía romper, pero el emperador temía que una creación tan notable pudiera causar la repentina y catastrófica depreciación del oro y la plata. Él lo vio como un nuevo tipo de material precioso que devaluaría todo el material precioso que Roma tenía en su reserva. Para proteger sus bienes, el emperador ordenó que le cortaran la cabeza y que enterraran su secreto con él. Número 7. La tecnología perdida de los egipcios. Hasta alrededor del siglo 7 a.C. no había mucho hierro presente en Egipto. El hierro nunca llegó a ser común hasta que los asirios invadieron. A los egipcios nunca les gustó porque asociaban el hierro con la malvada deidad egipcia Set, que gobernaba los desiertos centrales de África. ¿Qué tiene esto que ver con la tecnología del antiguo Egipto? La falta de hierro es un problema importante a la hora de explicar cómo los antiguos egipcios construyeron tantas estructuras monumentales sin usar herramientas de hierro. Sus templos más importantes, las tumbas subterráneas y por supuesto las pirámides estaban hechos en su mayoría de basalto sólido, granito y diorita. Estas son piedras extremadamente duras que son difíciles de moldear incluso con una herramienta de hierro, pero de acuerdo con casi toda la evidencia arqueológica encontrada en estos sitios, las únicas herramientas que tenían los egipcios estaban hechas de bronce. Lo que estoy tratando de decir aquí es que cualquiera que sea la tecnología que se usó para crear estas estructuras megalíticas hace 4.500 años, es casi seguro que no fueron cinceles de latón ni martillos de piedra. En general, la herramienta que
estaban usando para tallar, algo tiene que ser más fuerte de lo que se va a tallar. La verdad es que simplemente no sabemos qué herramientas usaron los egipcios para dar forma a sus obeliscos gigantes y bloques de piedra perfectamente lisos. Número 6. La hierba romana perdida. En los días de la antigua Roma había una hierba llamada Silphium. Era una planta pequeña con raíces resistentes, hojas achaparradas y hermosas flores amarillas. La planta también resumaba savia que los romanos encontraban deliciosa y extremadamente útil. A finales del Imperio Romano, la planta valía literalmente su peso en oro. Nadie sabe cómo lo descubrieron los romanos, pero se las arreglaron para crear una lista casi interminable de usos para esta pequeña hierba. Usaron sus tallos para sopas, comieron sus raíces mojadas en vinagre, crearon un perfume e incluso usaron su savia como guarnición para comer cerebros de flamencos. Era un ingrediente importante en la cocina romana. También se usó en aplicaciones médicas. Su jugo era un afrodisíaco en el dormitorio y, quizás lo más sorprendente, se usó como primera forma efectiva de control de natalidad. La forma de las semillas de la planta tenía exactamente la forma de un corazón, o al menos la versión caricaturesca de un corazón que le envías a alguien como un emoji. Los historiadores creen que fueron las semillas de silfio las responsables de ese mismo símbolo que asociamos con el romance hasta el día de hoy. Por desgracia, la planta era tan importante y tan popular que fue cortada hasta la muerte. El historiador antiguo Plinio el Viejo escribió que la última planta de silfio fue arrancada y entregada al emperador Nerón alrededor del año 54 después de Cristo. A los romanos se les ocurrió milagrosamente la solución mundial para casi todo y luego la usaron hasta la extinción. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. El antiguo observatorio de Beijing. Hay muchos lugares en la Tierra que alguna vez fueron utilizados como observatorios, lugares como Stonehenge y Göbekli Tepe. Uno de los observatorios estelares reales más antiguos fue construido un poco más recientemente, en el año 1442 por la dinastía Ming de China. Lo construyeron sobre los huesos de un observatorio más pequeño y menos avanzado que se había establecido más de 200 años antes, en 1227. Este observatorio nunca estuvo equipado con telescopios, pero usaron algunos instrumentos antiguos bastante interesantes para ayudar a sus estudios del cielo. Tenían grandes herramientas de cartografía, como un sextante de gran tamaño, un teodolito azimutal e incluso una esfera armilar. Estos instrumentos pueden sonar como un montón de tonterías, y eso es porque probablemente no los usas en tu vida diaria. Y yo tampoco. Estas eran herramientas antiguas utilizadas para medir distancias estelares. Era lo mejor que podían hacer los chinos en ese momento, para medir realmente qué tan lejos estaba un cuerpo celeste de la Tierra. Número 4. La Gran Muralla de Gorgan. La Gran Muralla de Gorgan fue una de las hazañas arquitectónicas más impresionantes realizadas en el mundo antiguo. Es más larga que el muro de Antonino y el muro de Adriano juntos. Fue construida durante la última parte del siglo V y permaneció ocupada durante unos 200 años por el Imperio Sasánida. Este no es exactamente el imperio más famoso de toda la historia. Fueron fundados en el año 224 después de Cristo tras la caída del Imperio Parto. Su territorio se extendía por una gran parte del Mediterráneo oriental hasta lo que ahora es Pakistán. Vivían en partes de Asia Central y hasta el sur de Arabia. Los historiadores los consideran la última dinastía imperial persa antes de la conquista musulmana, que comenzó en el 633. También fueron la cima de la antigua cultura iraní, con hermosas obras de arte, exhibiciones arquitectónicas fantásticas y una tecnología de fortificación impresionante. La Gran Muralla de Gorgan era un sistema masivo de líneas defensivas a lo largo de su frontera norte. Fue construida específicamente para proteger su dominio de los hunos blancos, también llamados alanos. La pared fue construida con materiales bastante primitivos, solo barro moldeado en ladrillos, y sin embargo era enorme, con un ancho de más de 9 metros, bordeada en un lado por un enorme banco de tierra y una zanja. Pero esto no es solo una pared, era un bloqueo completo de más de 38 fortalezas repartidas en intervalos y cuarteles estandarizados que albergaban a los soldados. Se necesitó un estimado de 36.000 soldados para manejar esta enorme barrera y proteger el imperio, pero el muro lamentablemente no fue suficiente para protegerlos del ataque del ejército musulmán. En solo 5 cortos años, todo el imperio sasánida había sido derrotado y luego absorbido por el califato islámico. Número 3. El Zigurat de Ur. El Zigurat de Ur es un invento arquitectónico fenomenal que se creó hace más de 4100 años. Tenía niveles escalonados, lo que probablemente facilitó la construcción de una estructura tan masiva. Los zigurats se pueden encontrar en todo Irán e Irak. Alguna vez se usaron para rituales religiosos y como centros administrativos para sacerdotes gobernantes y reyes de la antigua Mesopotamia. Sin embargo, no hay nada más impresionante que el Gran Zigurat de Ur. Fue descubierto por primera vez en la década de 1920, luego excavado
realizado por completo por trabajadores del Museo de Pensilvania en Filadelfia y el Museo Británico de Londres. Descubrieron una enorme pirámide rectangular orientada directamente al norte verdadero. Había 3 escaleras gigantes que conducían desde la puerta a la primera terraza, luego una sola escalera que sube a la segunda terraza y una escalera final que sube al gran templo en la parte superior. Y sorprendentemente todo está hecho de ladrillos de barro. El barro simple moldeado en ladrillos, horneado para que esté duro y luego apilado uno encima del siguiente. Algunos de estos ladrillos pesaban hasta 15 kilogramos. Toda la parte inferior del zigurat tomó alrededor de 720,000 ladrillos para completarse. Aquí hay una diferencia realmente interesante entre los zigurats y las pirámides. Los zigurats en Mesopotamia estaban hechos de barro, que era fácil de manejar desde el punto de vista tecnológico primitivo, mientras que las pirámides, como ya discutíamos, están hechas de roca extremadamente dura. Por lo tanto, no se trata solamente de las herramientas usadas para hacer esta estructura, como de los recursos necesarios para llevarla a cabo. Era una pieza de arquitectura increíblemente avanzada para su época y se construyó con un ingenio impresionante teniendo en cuenta que una gran parte aún está en pie. Número 2. Hornos de descarbonización. Arqueólogos en China han encontrado un antiguo horno de descarbonización. Esta impresionante pieza de tecnología se remonta al período de los reinos combatientes, entre el 475 y el 221 a.C. Fue descubierto dentro de las ruinas de la antigua fundición de hierro en el sitio arqueológico de las ruinas de Houdangwang en la provincia de Henan. Un horno de descarbonización puede no parecer tan importante, pero fue un invento bastante notable hace casi 2500 años. Fue descubierto dentro de un taller que se utilizaba para moldear herramientas y armas. También encontraron productos cerámicos, herramientas relacionadas con el hierro fundido y un horno de cocción ordinario. Si no estás seguro de que es un horno de descarbonización, déjame explicarlo rápidamente. En términos simples, este es un horno especializado que se usa en metalurgia para eliminar el carbono de algo como el hierro. El metal debe calentarse a una temperatura de más de 593.33 grados Celsius y esto da como resultado un ablandamiento del metal. Es un proceso clave en la formación de metales más complicados y duraderos, y según los científicos modernos, este tipo de tecnología de fundición de hierro no fue desarrollada hasta 1947 por científicos británicos, pero el horno encontrado en China se hizo hace más de 2000 años antes. Número 1. Los carros de los dioses. Los querubines aparecen numerosas veces en la Biblia hebrea, pero nunca se explican con detalle. La mayoría de las interpretaciones religiosas describen a los querubines como un grupo de ángeles guardianes que actúan como asistentes o guardias literales del trono divino en el cielo. En Génesis, son los querubines quienes colocan la espada llameante del jardín del Edén para proteger el árbol de la vida, mientras que en los Salmos y en otras partes de la Biblia se dice que Yahvé, el nombre del dios judío, cabalga sobre querubines, y dependiendo de cómo quieras interpretar las palabras, estos querubines pueden verse como ángeles reales o algún tipo de vehículo volador extraño. De hecho, la idea de que los querubines sean vehículos voladores ni siquiera es nueva. En el siglo II a.C. había un grupo de místicos del Kabbalah que estaban de acuerdo en que los querubines eran una especie de tecnología antigua, un carro que los dioses usaban para volar por el cielo. El rey David, el verdadero autor de los Salmos, incluso describió miles y miles de querubines voladores. Obviamente es bastante difícil saber con certeza qué estaba sucediendo hace más de 2000 años. El profeta Ezequiel, en su gran visión, interpretó a los querubines no como vehículos, sino como seres vivientes. Si lees atentamente sus palabras, realmente suena como un encuentro extraterrestre. Realmente te hace preguntarte si la gente del antiguo mundo vio un ejército de máquinas voladoras o simplemente no sabía cómo describirlas correctamente. Gracias por ver el video. ¿Qué tecnología antigua te impresionó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.